Bienvenidos a su programa La Voz de la Salud, donde me presento, soy Priscila Santa Cruz y aquí me acompaña alguien muy especial. ¿Cómo estás, Prim? Me siento muy feliz porque en este nuevo capítulo tenemos un tema muy importante que vamos a desarrollar junto a ustedes. Así es, Cami, porque el día de hoy tenemos un programa muy especial y para eso te quería, dar una introducción, un adelanto. Cami, ¿tú qué tal? ¿Tú sabes primeros auxilios, lo básico o ubicas algo de este tema? Te comento que en mi colegio nos enseñaron un curso era un curso como de 40 minutos en los cuales nos enseñaron una maniobra que era la de GEM, creo que no recuerdo muy bien el nombre, pero era que tenías que poner las manos así y por 5 minutos y 30 repeticiones. La verdad es que no me acuerdo porque han pasado años, pero esto era lo único básico que sabía de primeros auxilios, pero junto con la invitada especial que tenemos el día de hoy sabremos mucho más. ¿Y tú, Priscila, sabes algo del tema? Así es, como ya en la carrera, pues el primer semestre, las primeras materias que avanzamos es sobre primeros auxilios, algo muy importante. Entonces, pues sí tenemos un poquito más de noción respecto a estos, pero hoy día vamos a tener una entrevista muy especial con una doctora invitada que nos va a estar guiando a través de todos estos temas y enseñándonos mucho más de lo que podríamos tener. Damos la bienvenida a la doctora Carla Fernández. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto participar del programa el día de hoy. Sí, doctora, realmente para nosotros es un enorme placer poder tenerla con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su semana? ¿Qué tal? ¿Qué espera? Ya estamos cerca de Navidad, ¿no? Sin comentarios. La verdad es que tranquila, lidiando con el tema de exámenes de hito, viendo cómo les van en las partes prácticas y ya finalizando el año, ¿no? Ha pasado demasiado rápido. Así es, doctora, ha pasado muy rápido, pero ahora adentrándonos al tema, queríamos preguntarle qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los conocimientos básicos que nosotros deberíamos brindar a un paciente que ha sido víctima de algún tipo de accidente, de algún tipo de herida. Como dice primeros auxilios, tal cual su nombre, es la primera ayuda que nosotros deberíamos brindarle a nuestro paciente en el área de la salud, o que nosotros como personas comunes y corrientes deberíamos saber qué hacer en este tipo de situaciones para evitar complicaciones o en algunos casos simplemente llamando a la ambulancia a salvarle la vida al paciente, ¿no? Perfecto, doctora. Y más o menos, ¿quién puede realizar estos primeros auxilios? ¿Solamente puede ser personal médico capacitado o en general podemos? No, en realidad los primeros auxilios los puede realizar cualquier persona que tenga conocimientos mínimos o básicos, ¿no? Entonces, como mencionaba al inicio del programa, en el colegio también se los da, en las empresas para prevenir cualquier tipo de accidente laboral, pero son conocimientos básicos que cualquier persona puede realizar, no simplemente personal médico capacitado. Y doctora, tengo entendido que para distintas patologías puede presentar un paciente, los primeros auxilios son distintos. ¿En qué casos podrían variar? Depende mucho del tipo de situación que nosotros nos estemos enfrentando, ¿no? Si es supongamos, vamos a poner 3 escenarios distintos. Un escenario donde hay una persona que acaba de ser atropellada, el manejo será tal vez poner en un lugar seguro a la persona, curar las heridas o por lo menos no movilizar al paciente, a diferencia de un segundo escenario donde nos estaríamos enfrentando tal vez cuando alguien está comiendo y se empieza a atorar o se empieza a asfixiar, y ya un punto mucho más severo que es cuando un paciente le da un infarto, ¿no? Una situación en la cual se asusta y el paciente empieza a tener algún tipo de dificultad o un problema paro cardiorrespiratorio. Perfecto, doctora, y esos son muy importantes. Y bueno, más que nada especificando qué casos puede haber. En primeros auxilios hemos escuchado que las hemorragias son muy peligrosas, ¿verdad? ¿Nos podría detallar cómo se puede atender una hemorragia? Claro, lo principal siempre es proteger, ¿no? Lo que yo siempre les enseño tanto a los alumnos como a las personas con las que tengo contacto es que primero siempre está la seguridad. Seguridad tanto de ustedes que van a brindar la atención médica, porque si ustedes más se convierten en víctimas, pues nadie va a prestar esa atención, ¿verdad? Entonces lo primero siempre es la seguridad. Primero,
colocar al paciente en un lugar seguro o en este caso volver segura la zona donde está el paciente, y segundo, velar por la seguridad de ustedes mismos. Entonces, frente a un caso de emergencias o de una hemorragia, lo ideal es siempre que ustedes tengan guantes, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contacto o contagio con la sangre. Pero dependiendo y dejando de lado esto, pues primero yo pienso que hay que determinar qué tipo de sangrados tienen los pacientes. Podemos categorizarlos en 4 principalmente. Uno que es un sangrado arterial, que tiene características de ser rojas, brillantes, como el color de la calavera que está acá al lado. Que va a ser, en este caso, tiene un ritmo que es pulsátil. Voy a tener un sangrado venoso que generalmente es oscuro y el fluido o el flujo es mucho más constante. Puedo tener un sangrado capilar, que son las que menos complicaciones me traen, que van a ser un color rojizo ladrillo y que generalmente es por goteo. Y puedo tener situaciones mucho más severas donde estos tipos de hemorragias van a ser mixtas, ¿no? Puede ser arterial y puede ser venosa. Entonces, lo principal y que nosotros vemos incluso en las películas es que generar algún tipo de presión. Lo ideal es que sean con apósitos o con gasas que sean totalmente estériles, o que en algunos casos puedan utilizar, y si es una situación de emergencia, su polera o una chaqueta y generar presión directamente sobre la herida o el lugar donde se encuentra el sangrado, ¿no? Para evitar que el paciente se empiece a desangrar. Claro que sí, doctora. Y en casos de incendios, en quemaduras graves, ¿cómo podríamos actuar en primeros auxilios? Bueno, en caso de incendio ya es una situación mucho más complicada, ¿no? Que solamente nosotros no lo podemos manejar. Entonces, un punto importante de los primeros auxilios se considera como la activación del protocolo PAS, que son pasos o procedimientos que el personal médico o la persona que está brindando primeros auxilios debería hacer. Dentro de estos está la P, que significa proteger, y como yo les había mencionado, protegerse ustedes como personal médico o como rescatistas, y proteger al paciente. Entonces, en este caso, ¿cómo podrían proteger a su paciente? Simplemente alejándolo del fuego, tal vez, ¿no? Entonces, en este caso van a tener que arrastrar a su paciente en caso de que el paciente sea muy grande o sea muy pesado, entonces lo van a tener que arrastrar. El segundo paso, que es la parte de avisar, que tendrían que llamar al servicio de emergencias para determinar cuántos pacientes hay, que deberían solicitar una ambulancia en este caso, llamar a la policía porque va a ser una situación que genera mucho estrés, que va a tener mucho conflicto con la gente alrededor, y principalmente llamar a los bomberos, ¿no? Porque no todos están capacitados para utilizar los extintores, por ejemplo. Entonces, esos son los 2 pasos, y el último paso, que es socorrer, y en este caso lo único que ustedes podrían hacer en primeros auxilios es el tema de disminuir o calmar el dolor que tiene el paciente, aplicando algún tipo de elemento frío para que se pueda disminuir el dolor que tengan los pacientes, y ya después diagnosticar o determinar qué tipo de quemadura tiene el mismo. Perfecto, Doc. Y sabemos que para todas estas maniobras pues es importante contar con el material y los insumos adecuados. Entonces, ¿nos podría detallar qué instrumentos o materiales podemos tener en casa, tal vez en nuestro botiquín, para ciertas emergencias que puedan ocurrir? Claro que sí, dentro de botiquín que nosotros deberíamos tener y que siempre les recomiendo a mis alumnos, ¿no? Es guantes. Lo principal siempre es que ustedes tengan guantes. Posteriormente deberíamos tener algún tipo de apósito que sea limpio o que esté en este caso estéril y esté nuevo para hacer algún tipo de curación sencilla o para tapar una herida o para parar una hemorragia. Necesitaríamos tener vendas de gasa que me ayudan mucho para inmovilizar cualquier tipo de articulación, para cubrir heridas como les había mencionado, y necesitamos por lo menos antisépticos, ¿no? Los más comunes siempre son el alcohol o la iodopovidona. Y después, ¿qué más? Tener una tijera o tener curitas incluso en la billetera para cualquier situación de emergencia. Así es, doctora, y vamos a seguir continuando con una sección muy importante que tenemos, pero en el siguiente bloque. Desde que se encendieron las luces, comenzamos a construir una manera de apoyarte y estar junto a ti en cada momento. Porque tu salud es nuestra razón de ser. Asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Por eso innovamos día a día, crecemos y nos expandimos, poniendo en primer lugar, en cada momento, el bienestar de nuestros pacientes. Ampliamos nuestra atención e innovamos para mejorar nuestra calidad y funcionalidad.
Nuestro equipo permanece capacitándose y aprendiendo siempre para brindarte el mejor servicio. Hemos adoptado soluciones digitales para mejorar la seguridad y bienestar de nuestros pacientes. La educación y el profesionalismo son nuestro pilar fundamental. Por eso, estamos comprometidos en orientar a nuestros pacientes y sus familias sobre la promoción de la salud a través de contenidos dinámicos y sencillos, trabajando en la prevención y detección precoz, como en la recuperación y cuidado de la salud. Celebramos la vida comprometidos con nuestro futuro, nuestra vocación y nuestro sueño. Clínica Unifrance. Salud a tu alcance. Bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con la entrevista sobre primeros auxilios con la doctora Carla Fernández, que nos está dando una información muy importante sobre este tema. Y ahora vamos a empezar un sector muy importante y muy interesante, especialmente para todos nosotros, que es el de mitos y verdades, donde le estaremos comentando mitos y verdades a la doctora para que nos desmienta con pruebas científicas de que si estos son verdaderos o no. Perfecto, doctora. Primero empecemos. El primer mito: si alguien se desmaya, hay que darle alcohol o agua inmediatamente para que se restablezca. Es totalmente falso, es un mito. Lo principal que ustedes tienen que hacer cuando una persona se desmaya es primero alejar a todos los curiosos, y ustedes que son generación celular, que están con el TikTok ahí, entonces separar, ¿no? Como les había mencionado, volver segura la zona, entonces tienen que alejar a la gente que esté allí. Segundo, lo que pueden hacer es tal vez levantar los miembros inferiores, es decir, levantar las piernas para que el retorno de la sangre vuelva al cerebro y el paciente se recupere de una forma mucho más rápida. Pero el hecho de echar cualquier tipo de líquido en la cara al paciente, lo único que me va a generar es que el paciente se pueda broncoaspirar o pueda tener algún tipo de asfixia en las vías aéreas, ¿no? Entonces está totalmente prohibido. Doctora, en el caso de las quemaduras, ¿es bueno aplicar pasta dental a la hora de tratar una quemadura? ¿Verdad o falso? Falso. Mi mamá también era de las que yo me quedaba y ponía pasta dental o me ponía aceite. Es totalmente falso, ¿no? Lo único que estamos generando es aumentar la irritación o la lesión en la piel del paciente. El manejo adecuado en el caso de una quemadura de primer grado, por ejemplo, que es la quemadura solar, que es la más común, simplemente es aplicar un poco de agua o tal vez aplicar un apósito que esté con agua fría, colocarlo y disminuir la irritación o el dolor que tiene el paciente. Ya en una quemadura de segundo o tercer grado, el procedimiento médico adecuado, porque esa quemadura ya tiene que tener procedimiento médico, o en este caso manejo médico, es la colocación de gasas o apósitos que estén siempre con algún tipo de crema o en algunos casos con vaselina líquida. Perfecto, Doc. Vamos con el siguiente. La pregunta es: si existe una fractura, ¿hay que acomodar el hueso a su lugar inicial? Ok, es totalmente falso. Lo primero que vemos, incluso en las películas, ¿no? Es van y jalan la extremidad y milagrosamente la extremidad vuelve a su lugar o vuelve a su posición anatómica. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si no tenemos el conocimiento básico, lo que podemos generar con esa fractura es la lesión de un vaso sanguíneo que me va a provocar una hemorragia en el paciente que no voy a poder controlar en algunos casos. Y la segunda es que yo tal vez puedo generar algún tipo de lesión en algún nervio que me va a traer complicaciones en el paciente. Entonces igual es un mito. Doctora, ¿la RCP solo pueden practicarla o realizarla profesionales? Es totalmente falso, es un mito. Es por eso que se les explica dos tipos de reanimación, ¿no? Reanimación considerada como RCP básico, que lo podemos hacer nosotros como médicos, o lo puede hacer mi mamá, lo pueden hacer ustedes, es decir, gente que no tiene conocimientos de medicina, que consiste simplemente en hacer compresiones y hacer ventilaciones. Y existen procedimientos médicos mucho más avanzados que se conoce como soporte vital avanzado, que sí, en este caso, necesitamos que lo hagan médicos o enfermeras que tengan conocimiento de colocación de medicamentos, venoclisis intramuscular y en algunos casos intubación o el uso de desfibrilador, ¿no? Pero para el RCP básico lo puede hacer cualquier tipo de persona que sepa dónde está el corazón y cómo se debería ventilar al paciente. Perfecto, Doc. Vamos con el siguiente mito, que es: el sangrado nasal se detiene echando la cabeza hacia atrás. Ok, totalmente falso. Lo que estamos haciendo es que
que los coágulos o la sangre simplemente vayan hacia la parte posterior o migren hacia la parte posterior y que cuando el paciente quiera hablar, el paciente se atore o se atragante con este coágulo de sangre. Lo adecuado que ustedes pueden hacer al momento de tratar una epistaxis o un sangrado nasal es apretar por debajo de los huesos de la nariz, simplemente haciendo presión con 2 dedos y llevando la cabeza de su paciente hacia adelante, ¿no? Ese es el manejo más sencillo de una epistaxis. Doctora, y por último, cuando te muerde un perro, ¿solo es necesario lavar la herida y ya? Ya, ok, ese mito es, ¿verdad? 50-50. Lo que vamos a hacer es que se tiene que hacer un lavado, sí, se tiene que hacer el lavado de la herida para, en este caso, eliminar las partículas o eliminar las bacterias o la saliva del perro en la herida. Pero lo ideal es que luego se asista a un centro de salud para hacer la curación de esta herida, porque realmente las probabilidades de infección son altas, y principalmente que se sepa si el perro tiene dueño o no, para preguntar si está vacunado, y en caso de que sea un perrito callejero no tenga las vacunas, pues en este caso la persona que ha sido víctima de la mordida va a tener que optar por el tratamiento de las vacunas antirrábicas. Perfecto, doctor. Sé que nuestro conocimiento fue muy enriquecido con todas las explicaciones que nos ha brindado respecto a estas dudas, temas que tenemos. Así concluimos este sector de mitos y verdades con la doctora Carla Fernández. Y ahora, pues, queremos tocar el tema de experiencias, es decir, no sé, situaciones en las cuales la aplicación de primeros auxilios haya salvado la vida tanto de, no sé, familiares, amigos, etc. Y para eso, nuestra querida doctora, ¿nos puede contar alguna experiencia que tal vez se acuerde sobre esto? Bueno, claro que sí. En la vida profesional estamos muy acostumbrados, o en el hospital tal vez, a hacer manejos iniciales en el departamento de emergencias, ¿no? Pero dejando de lado eso, tengo 2 situaciones que sí realmente ahora me generan risa. La primera es que yo tengo una perrita rescatada en una de las actividades justamente que hicimos con la universidad, y no estaba muy acostumbrada a las croquetas. Entonces cuando yo cambié su alimentación, yo la estaba viendo mientras ella comía y ella se empezó a atragantar con las croquetas, ¿no? Entonces la respuesta mía ha sido hacerle una maniobra de Heimlich, como se le haría a un niño o a un recién nacido. Entonces, ¿cuál ha sido la solución? Levantar las patas traseras de mi perro y golpear en la región de las patas anteriores o en la región escapular para que pueda eliminar las croquetas, ¿no? Entonces así salvé la vida de mi perro. Y la segunda es una anécdota que tengo en carnavales, cuando estaba entrando a un lugar y habían 2 muchachos que estaban peleando, y evidentemente a uno lo golpearon en la cara, cayó desmayado, y la única reacción que yo pude tener en ese momento es girar la cara para que el paciente, o en este caso el muchacho que fue agredido, no se broncoaspire, ¿no? Ya luego hacer el manejo de su epistaxis y llamar a la ambulancia, etc. Pues siempre es mejor estar preparados para cualquier emergencia. Doctora, y hablando del tema de los animales, ¿hay algún procedimiento en específico que solamente se realizan primeros auxilios a animales? Me refiero a otro tipo de maniobras y demás. En realidad todos los procedimientos médicos que nosotros hacemos se pueden hacer en los animales. Obviamente hay que tener en cuenta la anatomía que tienen los animales a los cuales vamos a tratar, ¿no? Se les puede hacer un RCP, sí, se les puede hacer un RCP, se les puede colocar sondas a los perros, se les puede hacer una maniobra de Heimlich, como les he mencionado en el caso de mi perro, ¿no? Lo único importante es que sepamos por lo menos conocimientos básicos de cuál es la anatomía de los animales, o incluso el tamaño del animal que estamos haciendo, ¿no? No hacer lo mismo hacerle el RCP a un perro que hacer el RCP a un hámster, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que manejemos esos conocimientos, y mucho más los médicos veterinarios. Perfecto, doctora, realmente muy interesante todo lo que nos ha contado. Y respecto a esto, y usted siendo doctora y es docente de la carrera de medicina, ¿hay alguna materia que sea específica para primeros auxilios de la que nos pueda comentar? Claro que sí, justamente yo soy docente de la materia de Introducción a la Práctica en Salud 2. Lo llevan en primer año, Introducción a la Práctica en Salud 1, que es lo de primer semestre, e Introducción a la Práctica en Salud 2, ¿no? Que actualmente es la materia que estoy dictando. Se les enseña procedimientos médicos básicos, como cómo se hace una curación, cómo se hacen vendajes, cómo se paran las hemorragias. Ellos ya saben suturar, ellos ya saben en este caso poner un yeso, poner una férula, y tal vez procedimientos un poco más avanzados que debería ser en este caso cómo se hace un sondaje vesical o un sondaje nasogástrico, ¿no? Que son conocimientos básicos que deberían tener los alumnos, porque al final de cuentas van a trabajar en una situación de emergencia y en una sala donde les lleguen un montón de pacientes con diferentes diagnósticos, y ustedes van a estar a cargo de tratar y dar el manejo inicial a los pacientes. Muy bien, doctora, ha sido muy importante su charla del día de hoy. ¿Quisiera decir algún mensaje por último?
que puedas recomendar a la población? Sí, yo considero que el tema de primeros auxilios es muy importante, el cómo pueden abordar tal vez que su recién nacido en este caso se esté asfixiando, se esté atragantando, cómo puedo hacer una llamada de emergencia, por ejemplo, qué datos debería brindarle a un paciente, a la ambulancia al momento de reportar a un paciente, cómo controlar una hemorragia. Yo pienso que son conocimientos que deberíamos tener de manera básica y que gracias a actualmente se están enseñando en los colegios, ¿no? Porque con los primeros minutos siempre son los más importantes y haciendo procedimientos en este caso que son sencillos, pues voy a tener un buen pronóstico con el paciente y a veces puede evitar la muerte del mismo. Perfecto, doctora. Toda la charla que hoy día nos dio y los conocimientos que nos transmitió, estoy segura que no solamente es útil para nosotras, sino también para toda la audiencia que nos ha estado viendo el día de hoy. Realmente muchas gracias por su presencia hoy día y pues por todos los consejos, conocimientos, experiencias que hoy día nos brindó. Muchas gracias por su visita. Vámonos a la pausa. Losada, ¿cómo viene la proyección del trimestre? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla. Bla, bla. Solo con teoría no haces nada. Gradúate con experiencia. Aprende haciendo. Unifrance. Innovación en educación. Y volvemos después de la pausa, después de haber entrevistado a la doctora Carla Fernández sobre primeros auxilios. Priscila, ¿qué te parece esta entrevista? Realmente, Cami, me pareció una entrevista muy interesante y muy informativa porque, por ejemplo, en el sector de mitos y verdades, lo que sí la doctora nos recalcó es en la hemorragia nasal, epistaxis, donde usualmente cada que nos pasa eso, pues levantamos la cabeza hacia arriba, pero esto es peligroso, nos explicó la doctora, porque se puede, inhalar sangre, entonces, pues eso es un punto importante, ¿no? Igual de las quemaduras, no colocar cualquier cosa, nuestro remedio casero como aceite, mantequilla, etcétera, que usualmente en las casas se usa, ¿no? Me pareció bastante interesante también lo que dijiste sobre el tema de la sangre cuando te sale mucha sangre y no puedes calmar la hemorragia. Lo que dijo de apretar las dos fosas nasales acá y hacer la cabeza hacia adelante, o sea, es bastante importante conocer todo eso porque uno nunca sabe, podemos encontrarnos en situaciones en las cuales estemos tal vez solos, ¿no? Y no sepamos qué hacer, o tal vez estemos con un niño, o en situaciones así en las cuales no tienes tiempo ni segundos de actuar de otra manera. Entonces es bastante importante que la población y todos ustedes conozcan sobre estos tips y recomendaciones que tiene la doctora. Sí, por supuesto, porque un sinfín de vidas se han salvado gracias a primeros auxilios, pequeñas medidas, pequeñas acciones que se hacen en cada momento, como la doctora nos contaba sus experiencias, que incluso pues cuando tuvo un incidente donde el ayudar a una persona con tus conocimientos incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso este tema de primeros auxilios es muy importante, pues para cosas que si bien no nos pueden pasar a nosotros, puede pasar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, etcétera. Así que es muy importante conocerlas, especialmente de una mano confiable como es de la doctora Carla Fernández. Así es, Pri. También quería consultarte cómo te fue en tu materia en primeros años que pasaste la carrera. Sí, como la doctora comentaba, tenemos una materia en medicina que es Introducción a la Práctica en Salud, IPS para los amigos, donde pues avanzamos todos estos temas en práctico y teórico, y agradezco mucho a Dios que la doctora Carla Fernández pues fue mi docente y realmente una doctora espectacular que nos enseñó mucho, especialmente en la práctica, porque hacer todo esto, vendajes, hemorragias, etcétera, es muy divertido hacerlo entre tus estudiantes, hacerlo en el laboratorio, etcétera, y como tenemos todas las medidas
medidas para hacerlo. Entonces estuvo perfecto. Así que mi experiencia pasando esta materia IPS, especialmente con la doctora Fernández, fue de lo mejor. ¿Alguno de estos procedimientos que tú aprendiste en la materia te ha servido en algún caso? Uy, sí, Cami, realmente me ha servido bastante porque, por ejemplo, una vez tuve, no sé, una emergencia donde tuve una hemorragia. Entonces, usualmente, ¿sabes qué? ¿Qué colocamos? Antes yo colocaba alcohol directamente a la herida, en una herida abierta, pero en IPS aprendí que pues eso mata los tejidos y no se puede ir a ver cómo desinfectar tal vez una herida pequeñita y todo. Y me ayudó, no sé, saliendo tal vez. ¿Por qué? Porque es muy frecuente las broncoaspiraciones, no sé, las personas que están inconscientes así, no sé, por consumo de bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, incluso girar la cabecita un poquito hacia el lado, pues puede salvar tantas vidas, que también lo hemos aplicado entre amigos, etcétera. Así que, no, bastante útil, te lo prometo, todos estos, porque nunca sabemos cuándo estamos libres de, pues, una pequeña emergencia, y actuar con esto nos puede salvar de llegar hasta el hospital o que nuestra herida se pueda complicar. Así es, Priscila, como ya dijimos, es muy importante conocer todo esto y me alegra que, bueno, tus conocimientos hayan sido factibles como para usarlos en la práctica y es muy importante como tú ya lo dijiste. Pero bueno, ahora vamos a pasar a un sector muy especial que tenemos siempre en este programa. Bueno, esta es la segunda vez que es sobre recetas saludables, recomendaciones para una vida saludable. ¿Qué tenemos el día de hoy, Pri? Así es, en la recomendación para una vida saludable del día de hoy tenemos una receta especial y muy saludable sobre todo, que es una tostada de aguacate y huevo con semillas, donde primero les estaremos detallando cuáles son los ingredientes para que puedan hacerlo en casa, porque es una receta deliciosa, comprobado por sus dos presentadoras. Primer ingrediente es pan integral, puede ser una rebanada, 100% de grano si es posible. Después necesitamos una unidad de un huevo, después medio aguacate o un cuarto de aguacate o palta, también conocida aquí. También necesitamos media cuchara o una cucharadita de semillas de chía o linaza, depende de cuál sea su preferencia. Además, opcional, gusto de cada quien, podemos agregar una pizca de pimienta negra y cúrcuma. Conste, solo una pizca. Cami, ¿cómo hacemos el procedimiento de esta receta? Bueno, para hacer el procedimiento de la receta, primero agarramos la tostada de pan integral y la colocamos en la tostadora o en el sartén hasta que esté crujiente. Luego agarramos el huevo y lo cocinamos. Para hacer una opción más rápida podemos poner el huevo a la plancha con un poquito o casi nada de aceite. O también, como a mí me gusta la verdad el huevo, que es el cocido, que me parece que es mucho mejor. Después agarramos la palta en un tazón pequeño y la machacamos con un tenedor. Y si es que desean pueden añadir una pizca de sal o un poco de pimienta. Bueno, ahora vamos a armar la tostada como tal. La ponemos la tostada debajo, untamos con un poco de la palta que ya tenemos machucada como tipo mantequilla, colocamos el huevo encima y espolvoreamos semillas de chía o linaza. Perfecto, y ahora les vamos a comentar sobre algunos de los beneficios de los tantos que tiene pues esta receta saludable del día de hoy. Primero tenemos la rápida absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque el aguacate y las semillas aportan grasas monoinsaturadas y omega 3 que son cruciales para la salud en general, así que es muy importante poder consumir todos estos alimentos. Además que es muy fácil obtener estos nutrientes de ingredientes que seguramente todos tenemos en casa para poder probarlos. ¿Cuál es el otro beneficio, Cami? Así es, Priscila, y también es saciante, ya que la fibra que tenemos, que es el pan, y la proteína, que es el huevo, hacen que uno ya se sienta como que saciado de haber comido, y esto ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces es muy saludable y esperemos que lo tomen en cuenta y lo preparen en sus casas. Sí, no hay nada mejor que una receta saludable, además de deliciosa, fácil y rápida de hacer. Así es, Priscila, pero bueno, con esto vamos a ir cerrando el programa y como saben, cada semana estamos con ustedes, Priscila y mi persona, para recomendarles o hablarles sobre algún tema en específico. Si tienen algún tema, no olviden recomendarnos en la caja de comentarios. Publicamos el programa todos los días martes por Facebook y YouTube y no olviden seguirnos. Así es, nuevamente muchas gracias por estar presentes el día de hoy con nosotras. Esperamos que pues toda la entrevista de hoy les haya servido de mucho, tal como nos ha servido a nosotras. Todos los sectores que tenemos, igual estaremos abriendo nuevos sectores y nuevas cosas para que pues este su programa lo disfruten. Realmente gracias por estar junto a nosotros. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.